Egunon, la última legión de Valerio Massimo Manfredi. Una novela del año 2002, L'ultima legione, originalmente en italiano, de este autor, del que he leído más cosas, pero la primera aproximación fue esta última legión, en la que, digamos que está el elemento del Imperio Romano de Oriente y Rómulo Augustulo en el año 476 como último emperador, con personas como Odacro, Flavio Orestes, toda esta gente que en aquel evento, Rómulo Augustulo, pues digamos que pongamos que ha sobrevivido tras haber sido depuesto formalmente como emperador en ese año 476 y por lo tanto tenemos una historia de persecución y de circunstancias porque digamos que hay una última legión pero que está en Britania y está dificultosa a la hora de establecer todo aquello en un sistema que se caía a pedazos. Digamos que esta es la novela, Valerio Massimo Manfredi. Yo, curiosamente, la debí comprar en Benidorm, en una de esas tiendas que son más bien de souvenirs, de prensa, de cosas de playa, en el que, bueno, pues también hay a veces algún libro, y yo creo que la compré allí. Aunque también puede ser que la llevara cuando la leí en la playa. Este libro lo leí en la playa de Levante, en la zona del Rincón de Lois, enfrente del edificio Veracruz, fundamentalmente. Y disfruté muchísimo. Fue algo espectacular. No sé si digamos orgásmico, pero sí algo muy especial. Aquella lectura, en aquel año creo que 2003, fue algo muy realmente especial, distinto. Y hubo una vinculación en aquella lectura muy directa entre el autor, lo que transmitía y sobre todo el clímax final que me resultó por alguna razón sobrecogedor, especial y digamos que muy emocionalmente grato. Es, como dice, este mapa del inicio, una circunstancia en la que tenemos localizaciones en la actual Francia, en la actual Italia, ¿no? Y en Inglaterra. Y es una novela, como digo, en la que se entrecruzan relatos reales con un poco de ficción para establecer una línea variante de lo que sucedió o pudo suceder en ese final del Imperio Romano, que es un poco como cuando tratamos el asunto específico de la onomástica de la caída del Imperio Romano de Occidente, porque recordemos que el Imperio Romano se había partido no de la parte norte y la parte sur del ámbito mediterráneo, como podía establecerse a la manera continental, entre comillas, aquí Europa, aquí allí los africanos. No, fue este y oeste por el ámbito de influencia latina o de ámbito de influencia griega. Con lo cual esa división propició que durante 1000 años estuviera el Imperio Bizantino, es decir, la Roma Oriental, aún no es superviviente hasta el año 1453, en el que Bizancio acabó cayendo para transformarse en Constantinopla. Pero bueno, esa es otra historia, la de el Imperio Oriental, que supo sobrevivir a la caída del año 476, este Rómulo Augustulo, haciendo un paralelismo con el emperador primero, el emperador Rómulo, en homenaje a su difunto hermano, puede que a sus brazos, ¿no?
como es Rómulo y Remo, en aquellas ubres de la loba, como fundadores de la ciudad eterna, la ciudad de Roma, faro de Occidente y capital del imperio. Y por lo tanto, esta historia se va desgranando en todas aquellas circunstancias de tratar de salvar la vida de este chiquillo, que fue el último emperador, para, en cierta medida, claro, posteriormente, muchos siglos después, tratarán de hacer ver como que hay que volver a estos momentos. Con lo cual tratarán incluso físicamente, a través de cosas como esta novela, La Última Legión, de establecer una cierta conexión, si bien no directa, sino también subterránea, con principios que pudieran establecerse con el periodo posterior, tardo medieval, es decir, de la Baja Edad Media, en principio con conexiones con la época del 400, del 500, de la época del Renacimiento, como en parte se establece en ese final, en esa zona de marismas al norte de Italia, en la que se establecerá una ciudad-estado que tendrá su importancia en el ámbito mediterráneo a partir del siglo XI, ¿no? Por lo tanto, esa subrepticia idea de dar el salto entre el final del imperio con la conexión con el renacimiento está ahí detrás de la idea de establecer este tipo de historias, ¿no? Como la de La Última Legión de Valerio Máximo Manfredi, tratando de salvar el periodo oscuro, es decir, el periodo de la Edad Media, como una edad de tinieblas y de oscuridad, todo malo y todo asqueroso, que debe de saltarse para retornar a lo que estaba terminando en ese año 476, es decir, la época clásica de esplendor del Imperio Romano, de todo aquello, la edad dorada de una cierta humanidad. Y por lo tanto, todo aquello está en la psique, interpreto yo, aunque, claro, todo aquello que comentamos en aquel vídeo respecto a el desgranamiento de el vaciamiento de las ciudades importantes, hasta el punto de que en ese año 476 Roma era un villorrio y Rávena, por ejemplo, eran ciudades muy importantes, pero sobre todo en lo administrativo, porque digamos que los ricos habían abandonado las ciudades y se habían ido a las villas, donde era posible establecer ejércitos privados y poder tener una protección particular. Esto es ir avanzando en lo que luego será el propio feudalismo, los señores territorialmente fragmentado, y luego finalmente pues elementos como la iglesia, los monasterios de Clúster o de Cluny acabarían siendo elementos de vertebración territorial. Todos estos elementos que en la Edad Media acabaron teniendo importancia a la hora de un mundo que había caído, pero no cayó en el año 476, sino que había ido cayendo en los siglos previos. Prácticamente el último gran emperador fue Marco Aurelio, de los grandes emperadores, y murió a mediados del siglo II, con lo cual ya el siglo III y el IV, antes del siglo V, estamos en un periodo de largo, muy largo periodo de cadencia del imperio, hasta que llega este año 476, en el que ya se han ido sembrando cosas que luego tomarán cuerpo en la segunda mitad del primer milenio. Y claro, todas aquellas cosas parece que se olvidan en favor de un relato y un metarrelato en el que priorizan lo vinculante entre lo que estaba antes del siglo V y lo que está después del siglo XV, quitando 1000 años de en medio. Lo cual, el reverso tenebroso es Anatoli Fomenko y otra serie de cronologías y teorías de la conspiración dicen que en realidad no solamente digamos que no existieron, sino que realmente hubo un salto
y se inventaron todo aquello. Ese es el reverso tenebroso cuando tratas de establecer una vinculación respecto a que 1000 años no sirvieron de nada y que fueron un pozo de ambición negro, oscuro, y que en realidad fue algo contrario a la humanidad, que volvió a elevar su espíritu a partir del siglo XV, con el Renacimiento y todo aquello, el redescubrimiento de las ruinas romanas y el volver a los orígenes. Es, por lo tanto, esa dualidad que después, cuando he vuelto a leer la novela, incluso hay una versión cinematográfica de 2007 que, claro, no sabes si es carne ni pescado, con lo cual tampoco es que, aunque estaba en Kisly y gente así, en 2007 trataron de hacer una versión, evidentemente muestra del éxito de la novela, es importante, no es mucho más tarde, son tan solo el estreno 5 años después, y recordemos que también las películas tardan en hacerse, la preproducción, la postproducción, el propio rodaje de las películas tiene su complicación, por lo tanto tardaron un poco en adquirir los derechos y en empezar la idea de una película que adaptara la novela de Valerio Máximo Manfredi. Pero, como digo yo al principio, me da la idea de que no sabe ni si es ni carne ni pescado, y en el fondo los elementos que operan, bajo mi punto de vista, en el trasfondo de la última legión, digamos que no están demasiado desarrollados, y al fin y al cabo esta historia de un rapto, una persecución, puede estar bien en pantalla, pero digamos que si no hay el trasfondo que quiere comentar el autor, sea implícito o explícito en la propia novela de origen, pues digamos que pasa a ser una circunstancia en la que pues es una persecución que puede ser en la península italiana, Francia e Inglaterra del siglo V, o puede ser Arabia en el siglo XIX, o puede ser la India en el siglo XXI, o Bolivia en el siglo XVIII. Con lo cual, el arraigo está no solamente en lo explícito, sino también en lo implícito que el autor quiere transmitir, y probablemente por eso ese momento de gracia que tuve en el 2003 cuando lo pude deleitar, degustar, disfrutar en las playas de Benidorm, pues digamos que fue un momento único y especial. Y luego, pues, aunque no es cierto que haya tenido el mismo momento, esa comunión espiritual con el texto, pues es un elemento, esta novela, que recomiendo vivamente. Este año 2021 pues puede ser un buen momento para recuperar esta novela en la que, bueno, el Imperio Romano está llegando a su fin, dividido en dos partes y devastado por los invasores de los bárbaros. Son ya pocos los territorios donde se mantiene el dominio de aquel estado que gobernó el mundo durante tantos siglos. Rómulo Augustulo, con 13 años, es el emperador de Occidente tras haber sobrevivido a la aniquilación de su familia, pero el general germánico Wulfila lo hace prisionero y lo lleva a la isla de Capri, junto a su preceptor Ambrosino. Sin embargo, no todos se han rendido a las fuerzas bárbaras. Un grupo de valientes soldados leales a Roma le rescatan e inician un viaje a través de toda Europa huyendo de sus enemigos hasta llegar a los confines del imperio, al territorio de los druidas, Britania, donde encontrarán un destino inesperado. Inesperado porque se vincula también con otra leyenda. Y ahí lo dejo. Una leyenda que tuvo su importancia para la difusión continental en Bretaña. En Bretaña. Y luego fue difundida en la Gran Bretaña. Y sin más, como digo, acérquense, lean La Última Legión. Luego, si quieren ver la película, pues se pueden entretener. Son cerca de 2 horas. Ahí está. Ben Kingsley. No es una garantía de nada, porque ahí está el mandarín que le hicieron hacer y cobró el cheque en Iron Man 3, pero cosas que pasan. A veces está para hacer una obra grande y otras está por el cheque. La Última Legión, Valerio Máximo Manfredi.
Escríbese. Y sin más, es que ricasco, Auror Bat, Betty Gelpien.